Warren McCulloch y Walter Pitts hicieron un cálculo lógico de las ideas inmanentes a la actividad nerviosa. Luego, en 1950, Alan Turing, un británico muy conocido en la Segunda Guerra Mundial, descifró el código nazi Enigma. Vamos a ver más a detalle en las próximas diapositivas. Luego, en el año 1956, John McCarthy acuña el término inteligencia artificial. En 1967, Frank Rosenblatt crea la primera computadora basada en una red neuronal que aprendió mediante prueba y error. Luego, en los años 80, en 1980, las redes neuronales que utilizan un algoritmo de retropropagación o backpropagation para entrenarse a sí misma se utiliza ampliamente en aplicaciones de inteligencia artificial. Es una especie de retroalimentación. Luego, en el año 1997, el sistema Deep Blue de IBM vence al campeón mundial de ajedrez. En el año 2011, Watson de IBM también vence a los campeones de un juego llamado Jeopardy. En el 2015 existe una supercomputadora Minhwa de Baidu que usa un tipo especial de red neuronal llamadas redes neuronales convolucionales para poder identificar y clasificar imágenes con una mayor precisión que el promedio de los humanos. Muy interesante. En el 2016, el programa AlphaGo de DeepMind, impulsado por una red neuronal profunda o Deep Learning, vence a Lee Sedol, que fue el campeón mundial de Go, en un partido de 5 juegos. Bueno, esta es una síntesis de lo que vamos a revisar a continuación para que se pueda entender cómo la inteligencia artificial ha ido evolucionando desde los primeros inicios con un cálculo lógico de ideas, algunos acuñamientos de términos, hasta ya programas especializados con redes neuronales más sofisticadas que permiten incluso clasificar imágenes. 1943. Warren McCulloch y Walter Pitts hacen un cálculo lógico de las ideas inmanentes a la actividad nerviosa. ¿Qué significa esto? Si vemos en la imagen, tenemos allí a una neurona biológica y una neurona artificial. ¿Qué es lo que ellos realizan? Bueno, su objetivo fue entender cómo nuestro cerebro, el cerebro humano, podía producir patrones complejos a través de células cerebrales, llamadas neuronas, ¿no?, conectadas. ¿Qué ideas tuvieron? Compararon neuronas con un umbral binario. Umbral binario o lógica booleana, ¿sí? Binario es 2, en matemáticas y en computación, sobre todo en computación, el sistema binario considera el 0 y el 1. 0 como falso y 1 como verdadero. Y cuando hablamos de lógica booleana, justamente esas son, las descripciones de esos códigos. 0 falso y 1 verdadero, eso es booleano. Y binario es 0 y 1. No se complejizó el análisis y solamente se analizó desde un punto de vista dicotómico o dos entradas, no 0 y 1. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? Se dieron cuenta que una neurona biológica, que la tenemos ahí en pantalla, cada uno de, digámosle, brazos, ¿sí?, tiene términos médicos que por ahora no vamos a hablarlo para no complejizar la comprensión. Cada uno de sus brazos se interconectan con otras neuronas, por eso se llama red neuronal, como vemos aquí en pantalla, ¿no? Tenemos a W2, W1, W5, W4, son, digamos, pesos. O sea, la neurona que viene, por ejemplo, aquí en X3, viene una neurona, y esa neurona tiene un peso determinado, W3, es una variable, ¿sí?, es un código que le estamos poniendo, W3, que podría ser mayor que este peso W1, que viene de la neurona que está aquí, por X1. Entonces, cada neurona interconectada a esta viene llevando información, pero cada una tiene un determinado peso. Como cuando hacemos un promedio ponderado, ¿no? Por ejemplo, calificar a un alumno y decimos que en matemáticas, en arte y en educación física, pero solo estos 3 cursos, ¿ya?
Y matemática le ponemos un peso de 50%, arte 30% y educación física 20%. Entonces el promedio ponderado es considerando esos pesos. Si tuvo más nota en matemática, va a aumentar su promedio. Y también, a la vez, si tuvo muy baja nota en matemáticas, si ha tenido muy alta en educación física, es un gran deportista, el promedio va a bajar. ¿Por qué? Porque matemática le estamos dando un peso de 50%, mientras que educación física dijimos en este ejemplo que le damos un peso de 20%. Esos son los pesos. Digamos que es un promedio ponderado. Entonces, las neuronas justamente lo que hacen es tener pesos. Entonces se dio cuenta de que toda la red neuronal, dependiendo de la información que se quiera trabajar, ingresa por pesos. Son entradas que vienen por pesos. Y a su vez, todo en un valor central, que en este caso le están llamando como este símbolo tita, es un símbolo matemático tita, y tiene una salida, ¿no? Una salida J. Finalmente, luego de esta interconexión con pesos, con otras neuronas, finalmente sale una respuesta, una salida J. Y eso es el resultado de, por ejemplo, no sé, suponiendo en una red neuronal biológica, me vienen 5 neuronas que tienen diferentes caminos para yo poder aprovechar y salir airoso de una situación. Y finalmente me doy cuenta que W5 tal vez es el más importante, tiene más peso, y en la salida J va a estar determinada principalmente por W5 porque tuvo mayor peso. En el ejemplo que les di, mi nota es la salida J, ¿sí? El promedio ponderado, y el peso W5 es matemática porque allí tuvo 50% según el ejemplo que les brindé. Entonces toda esta conjunción de pesos, de neuronas, finalmente tienen una salida que es mi promedio ponderado en el ejemplo que les doy. Entonces, lo que hicieron estos señores fue, de esta forma biológica, llevarla a una forma más abstracta, matemática, y acá tienen, ¿no? Ok, entonces una neurona tiene pesos BW1, BW5, en este caso 5 pesos han puesto, con 5 entradas, X1, X2 hasta X5, y se procesan en este círculo que se llama tita, acá se procesan con determinado cálculo, determinadas características, y finalmente se obtiene la salida J, que es el resultado, ¿sí? Solamente que estas entradas, ¿no? Están relacionadas, obviamente están interconectadas. Entonces, en 1943 se dieron estos principios, ¿no? Estos señores lo que hicieron fue un cálculo lógico de las ideas propias del sistema de la red neuronal de los humanos, ¿no? Luego, en 1950, el británico Alan Turing descifró el código nazi, llamado Enigma, de la Segunda Guerra Mundial. Fue crucial esta máquina que creó Alan Turing, y gracias a ello fue que los aliados lograron vencer, ¿no? En este caso a los alemanes, a los nazis, a los alemanes. Y aquí tenemos la máquina justamente en pantalla. Esa es la máquina Enigma, que mediante ella los nazis enviaban entre ellos comunicaciones, o los alemanes mandaban entre ellos comunicaciones en código, codificadas con esta máquina que fue creada por ellos. Entonces Alan Turing logró construir otra máquina que pudo descifrar la lógica de este código Enigma para poder obtener la información necesaria y con ello ellos adelantarse, ¿no? Los aliados, los británicos, los estadounidenses, adelantarse a lo que los alemanes iban a hacer. Y justamente esto fue muy determinante para que puedan ganar la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el gran logro de Alan Turing utilizando esta máquina, ¿no? Como descifró el código Enigma. ¿Qué propone también Alan Turing en un artículo que tenemos arriba, ¿no? Computing Machinery and Intelligence? Responder a la pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? ¿No? Interesante su pregunta, esa propuesta dio Alan Turing. Algo importante que mencionar, Alan Turing también se dice que, bueno, él falleció al haber mordido una manzana envenenada, y justamente por eso Apple tiene como símbolo una manzana con una mordida. Ya, ese símbolo de una mordida lo hizo Steve Jobs en honor a Alan Turing, porque él falleció justamente por haber comido una manzana envenenada. Luego, en 1956, John McCarthy
acuña el término inteligencia artificial, donde en la primera conferencia sobre inteligencia artificial en el Dartmouth College, él inventaría luego McCarthy el lenguaje Lisp. ¿Qué es el lenguaje Lisp? Como vemos en la parte derecha, justamente es procesamiento de listas, es un acrónimo, ¿sí? En inglés, pero significa procesamiento de listas. Y ahora me dirán, profesor, ¿qué es una lista? Bueno, ahí está un ejemplo. Una lista es un conjunto de elementos donde cada elemento puede ser en realidad cualquier cosa, ¿no? Como vemos en este ejemplo, esta lista está formada por el número 7, es un número, también por un texto, por eso está entre apóstrofes, hola. También tiene como un tercer elemento true, que es un valor booleano, verdadero o falso, true es verdadero, ¿no? Está en inglés. Y como cuarto valor, un número decimal, 3.5. Y abajo tenemos la representación, ¿no? De manera estructurada en celdas. Y ahí tenemos el 7 sería la posición 0, el hola la posición 1, el true la posición 2 y el 3.5 la posición 3. Unos me dirán, ¿por qué 0? Lo que es matrices, esta es una matriz que es un arreglo ordenado, ¿sí? Recordamos nuestras clases básicas de matemática. En este ordenamiento, ¿sí? Justamente empiezan desde 0. La primera columna es la columna 0. A nivel de programación también eso se estila. La primera columna es la columna 0, la segunda columna es la columna 1 y así sucesivamente. Por eso aquí vemos 0, 1, 2 y 3. Son 4 elementos, pero a nivel de ordenamiento de listas, el primero tiene la posición 0 y el último, en este caso el cuarto elemento, tiene la posición 3. Esas son las listas. Dicho sea de paso, hay un software de inteligencia artificial, de estadística muy bueno, llamado Python, que probablemente algunos lo conozcan, que se maneja en base a listas. Casi toda su información se maneja por listas. Y eso le ayuda mucho a poder trabajar la información de manera ágil, ¿no? y de manera analítica. Otro punto importante del año 1956 es que es en ese mismo año Allen Newell y J.C. Shaw y Herbert Simon crearon Logic Theorist, el primer programa de software de inteligencia artificial operativa. Ahí vemos a la derecha a estos dos señores y ahí está Logic Theorist, que son softwares muy importantes que dieron cimientos para seguir mejorando las ideas y de esa forma ir evolucionando. En el año 1967, ya estamos cerca de los 70, Frank Rosenblatt crea la primera computadora basada en una red neuronal que aprendió mediante prueba y error. ¿Cómo se llamó? Mark I Perceptron. Un año después, Marvin Minsky y Seymour Papert publican un libro titulado Perceptrons, que se convierte en el trabajo de referencia de redes neuronales. ¿Se dan cuenta? Es como cuando hacemos una investigación, partimos de antecedentes, ¿no? O sea, antes de realizar un estudio, tenemos que tener antecedentes. ¿Quién ha hecho un trabajo parecido al que yo estoy desarrollando, la investigación que estoy haciendo? Y empiezo a averiguar. Entonces, esos antecedentes justamente me ayudan a poder tener cimientos sobre los cuales plantear mis ideas y desarrollar mi investigación, ¿no? Dar mi marco teórico, mis hipótesis, mis objetivos, análisis de mis problemas y en función a ello dar una solución. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Aquí, como vemos, este trabajo es de referencia importante en redes neuronales. Y allí a la derecha justamente estamos viendo algunas imágenes un poco abstractas, ¿no? de lo que es el perceptrón. Ahí al final, al lado derecho, vemos las respuestas y vemos allí el 0 y 1, ¿no? Lo que les comenté, los valores dicotómicos o también en base 2, ¿no? 0 y 1. En el año 1980, las redes neuronales que utilizan un algoritmo de retropropagación para entrenarse a sí mismas se utilizan ampliamente en aplicaciones de inteligencia artificial. Más conocido la retropropagación como backpropagation. Su objetivo del backpropagation fue minimizar los errores en el proceso de aprendizaje automático que se realiza y que hace finalmente imitar el funcionamiento de las redes neuronales reales, las biológicas, las que tenemos en la cabeza. Cuando nosotros nos damos cuenta que algo estamos haciendo mal, ¿qué hacemos? Aprendemos, ¿no? Y ya no hacemos eso. Retrocedemos, digamos, analizamos en qué nos equivocamos y lo hacemos la siguiente vez mejor.
hasta que ya no cometemos el error. El Passport Prediction hace algo parecido. Si vemos aquí en la imagen, tenemos tres entradas, X1, X2, X3, le llaman capa de entrada, ¿sí? Capa es un conjunto, ¿no?, de elementos. Luego tenemos una capa oculta, W, ¿no? ¿Por qué le llaman capa oculta? Porque internamente eso ya el modelo de inteligencia artificial se encarga de procesarlo. Nosotros como analistas, como investigadores, conocemos qué entradas metemos. X1 es talla, por decirlo así, X2 es peso y X3 es edad, ¿no? Meto talla, peso y edad, esos son mis capas de entrada. Pero internamente, ¿cómo se trabaja? Eso le llama la capa oculta. Ahí viene la parte matemática, la parte abstracta, que ahora no se va a detallar. Y finalmente, luego de ese procesamiento tenemos eso que está en rojo, la capa de salida, ese Y que está allí encerrado, ¿no?, con un sombrerito. Entonces, y luego de esta capa de salida tenemos un error. ¿Qué cosa es el error en esa flechita? El error es la diferencia entre el valor que queríamos obtener versus lo que el modelo, ¿no?, matemático, la ecuación matemática finalmente nos otorga. Digamos, la salida nosotros sabíamos que era 20 y la predicción me sale 18. Estuve cerca, sí, 18 de 20 es muy parecido. Mi error fue 2, pero puede ser que otra más abajo veo que en un caso mi salida debió ser 30 y mi predicción fue 10. Bueno, 10 de 30, si hay una brecha de 20, ¿no? Es bastante, entonces mi error ahí fue grande. Entonces, ese es el error. El error es la diferencia entre la salida real, que nosotros conocemos, y la predicción. De esa forma también testeamos o validamos el modelo a ver cómo es su margen de error, cuántas diferencias hay respecto a los resultados que conocemos versus las predicciones que nos lanza, ¿no?, que nos genera este modelo. Entonces, ese error, que ahí vemos el número 1, el primer punto de Passport Prediction que hace, diferencia, ¿no?, calcula, como les comenté, entre predicción y la salida real. El ejemplo último que les di de 20, ¿no?, era 30 y me calculó 10. ¿Cuánto es mi diferencia? De 20. Ya, ese error, 20 en este ejemplo que les di, lo que hacen es lo envían de vuelta a cada neurona de la capa oculta. Hacia atrás dice porque retrocedemos, ¿sí? Y ese es justamente el aprendizaje. Y luego, mediante un modelo matemático que se llama gradiente, que más adelante se les detallará, se calcula con respecto a cada peso. Entonces se va recalculando, se va ajustando el modelo y de esa forma llega a ser cuando el error ya es mínimo. Para eso tiene ciertas tolerancias, ¿no? Cuando el error es prácticamente cero o muy pequeño, se detiene y dice ya, este es el modelo entrenado y acá tengo la ecuación matemática que les va a permitir realizar ciertas predicciones, ¿no? Ese es el backpropagation, que es importante conocerlo. Eso fue en el año 1980. Increíblemente ya han pasado 44 años, casi 50 años que esto ya existía. En el año 1997 hubo un sistema Deep Blue de IBM que vence al campeón mundial de ajedrez, como vemos allí. Luego en el 2011, también de IBM, Watson, vence a los campeones en un juego llamado Jeopardy, como vemos ahí abajo, ¿no? Watson está en el centro, al lado izquierdo está un participante, al lado derecho el otro, Ken Jennings y Brad Ruder, y en el centro, como vemos, el mayor puntaje, ahí vemos $1 millón, Watson, $200,000 al otro lado derecho y $300,000 al lado izquierdo, o sea, el que ha ido mayor puntaje fue Watson. Les venció en el juego Jeopardy. Qué interesante cómo va evolucionando, ¿no? Ya en el 2011 ya hablamos de una inteligencia artificial más avanzada que puede vencer incluso a los campeones mundiales de distintas, en este caso ajedrez y Jeopardy, ¿no? Luego en el 2015 la supercomputadora Minhua de Baidu usa un tipo especial de red neuronal profunda o deep learning llamada red neuronal convolucional. ¿Qué hace? Identifica, clasifica imágenes con una precisión mayor a la del promedio humano. ¿Cuál es su objetivo? Obtener información significativa de imágenes, videos, cualquier tema visual que actúen con base en ellas.
visión artificial en el etiquetado de fotos en redes sociales. ¿Qué se refiere a etiquetado? Digamos, clasificación, ¿no? Las imágenes radiológicas en la salud, ¿no? Los rayos X, por ejemplo, y los vehículos autónomos en la industria automotriz. ¿Por qué los vehículos autónomos en la industria automotriz? Porque con esta visión artificial, a través de las redes neuronales convolucionales que existen desde el año 2015, los autos, por ejemplo, autónomos, escanean lo que ven mediante sus cámaras y determinan, lo que está adelante es un auto. Lo cruzan con su base de datos, sí, es un auto, entonces tengo que mantener mi distancia. A la izquierda, veo que hay rocas o hay pared, ¿no? Una autopista, tipo la vía expresa, ¿no? No, entonces tengo que mantener una cierta distancia. Sigo avanzando, me quiero meter a la izquierda, no hay ningún auto atrás, al lado izquierdo ni al lado derecho, entonces básicamente puedo cambiarme de carril. Entonces eso lo logra porque el auto tiene que tener una visión, y para tener una visión artificial el auto tiene que saber clasificar, ¿no?, todo lo que en su entorno se encuentre y saber qué cosa es un riesgo y no debe girar a la izquierda, no debe bajar su velocidad o no debe avanzar mucho, ¿no? Todo ello se logra con la visión artificial. Entonces estos vehículos autónomos en la industria automotriz, que estamos viendo que ya están varias empresas desarrollándolos, se va a hacer una realidad cuando a través de esta tecnología, las redes neuronales convolucionales, por ejemplo, puedan determinar y clasificar con un margen de error prácticamente cero, porque sería peligroso que por error se choquen, ¿no?, y haya pérdidas humanas de por medio, puedan avanzar mucho, ¿no? ¿Qué tenemos en la imagen? Allí tenemos ¿qué es lo que hace la imagen? Básicamente estas redes. Digamos que la imagen la llevan una forma abstracta, como vemos allí, números 7655567, ¿no? La llevan una forma abstracta con ciertos criterios matemáticos, estadísticos, informáticos, y finalmente lo lleva un output, que es una salida, pero entre el input y el output, la entrada y la salida, hay un centro, ese cuadrado que vemos allí de 9 casillas, ¿no? 0, -1, 0, -1, 5, -1, 0, -1, 0, que está en el centro. Y hace cálculo, es una conversión. Entonces, mediante esa conversión es que finalmente clasifica en su salida y dice, sí, esto es auto, sí, semáforo, esto es persona, y así, ¿no? Entonces, las redes neuronales convolucionales lo que hacen es interpretar. Primero las imágenes las lleva de una forma abstracta, ¿no?, numérica en este caso. En este ejemplo que vemos a la derecha, hay una transición entre esta entrada y la salida, y finalmente la interpretación de la salida es justamente la clasificación de lo que es, y de esa forma es como trabaja, ¿no? En el año 2016, el programa AlphaGo de DeepMind, impulsado por una red neuronal profunda, vence a Lee Sedol, el campeón mundial de Go, en un partido de 5 juegos. Ahí vemos ese juego de mesa y está participando, ¿no? Y AlphaGo lo logra vencer. Fue un programa informático de Google, ¿no? Ahora, ¿cuál fue su algoritmo? Lo que hace es utilizar una combinación de técnicas de aprendizaje automático y árbol de búsqueda, combinadas con una amplia formación, tanto desde el juego humano y como del ordenador. Entonces, es interesante cómo empieza a hacer esta sinergia del aprendizaje y esta combinación logra tener una amplia formación y logra vencer, ¿no?, al campeón, ¿no?, en este caso a Lee Sedol, ¿no?, campeón mundial de este juego llamado Go. Bueno, allí hemos terminado con lo que es la historia de evolución de la inteligencia artificial. Espero se haya notado cómo desde los primeros cimientos, desde hace muchos años, que ya se tienen todas estas nociones, y bueno, a la fecha 2024 ya la inteligencia artificial, específicamente la inteligencia artificial ya está avanzando a pasos agigantados, ¿no? Entonces les invito ahora en el siguiente video a ver la inteligencia artificial en las distintas disciplinas. Allí vamos a ver cómo la inteligencia artificial tiene como fundamentos varias disciplinas. No pensemos que solamente matemática, estadística, informática, ¿no?
Como vemos allí, utiliza matemática, economía, filosofía, neurociencia, psicología, ingeniería de computación, teoría de control y lingüística. O sea, es una interacción de muchas disciplinas para poder lograr la inteligencia artificial. Les invito nuevamente a que puedan ver el siguiente video. Cuídense mucho. Nos vemos.